Bueno, entonces sean bienvenidos nuevamente al curso de Urbanismo 1. A continuación vamos a iniciar con la presentación. Bueno, entonces el curso, como les decía nuevamente, es Urbanismo 1. El código del curso es FG418. Nos corresponde ver el contenido de la semana número 1. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre conceptos básicos e historia de la planificación urbana. Mi nombre es Ronald Estuardo Fuentes Orozco, soy arquitecto y es un gusto estar compartiendo con ustedes el contenido del curso de la semana número 1. Así que vamos a dar inicio. Previo a esto, vamos a compartirles un recordatorio en donde nos dice que para que sean válidos los cursos deben haber cumplido con su asignación. Y nos aparece el formulario que ustedes tienen que llenar, que es el F0306-2019. Y nos aparece que el límite es hasta el 8 de febrero para que ustedes se puedan asignar los cursos que vayan a recibir este semestre. Y nos dice que si aún no ha cumplido con este requisito, descargue, llena, firma y envía o entrega en tu sede antes de la fecha indicada. Nos dice que los estudiantes que se asignen los cursos extemporáneamente tendrán una penalización de 25 quetzales por semestre por curso asignado. Entonces es para que ustedes tomen nota de esta información, ya que si se asignan después de la fecha van a tener una multa. Y aparece el formulario, el que tienen que llenar. Iniciamos con la clase del día de hoy. Tenemos que el objetivo va a ser analizar desde una perspectiva holística el estudio y ordenamiento de los sistemas urbanos. Pero antes, como términos de referencia, vamos a ver lo que es el urbanismo. Nos dice que el término urbanismo es aquel que se utiliza para hacer referencia a la práctica mediante la cual se planea, planifica y organiza la ciudad. El urbanismo o urbanidad sirve tanto desde el principio o desde el momento en que una ciudad es fundada, como así también a lo largo de su historia. Cuando cambios, mejoras o innovaciones en su espacio debe ser llevado a cabo. Vemos aquí entonces que el urbanismo va a ser la idea de planificar y organizar una ciudad. Y vemos diferentes cascos urbanos. En este caso tenemos aquí tenemos el de Barcelona, Copenhague, tenemos el de Nueva York, París, Inglaterra, Roma, San Francisco y Toronto. Entonces vemos, el urbanismo se encarga de esto, de planear y planificar una ciudad. Tenemos entonces qué es una ciudad. Se designa con el término de ciudad a qué área urbana que ostenta una alta densidad poblacional y en la cual predominan fundamentalmente los servicios y las industrias, oponiéndose ciertamente a las actividades de tipo agrícola que se realizan preeminentemente en las regiones rurales. Este es el concepto entonces de lo que es una ciudad. Eh, Aquel espacio que ostenta una densidad poblacional alta, la vamos a catalogar como una ciudad. Ahora tenemos qué es la planificación urbana. Es el planeamiento de una futura comunidad o guía para una expansión de una ciudad actual de una manera organizada, teniendo en cuenta una serie de condiciones medioambientales para sus ciudadanos, así como necesidades sociales y facilidades recreacionales. Tal planeamiento incluye generalmente propuestas para la ejecución de un plan determinado, también llamado planeamiento urbano o ordenación urbana. Entonces, en esta imagen podemos ver que existe una ciudad antigua y como la planificación urbana es lo que hace extender o ampliar lo existente. Y se dan cuenta que también tiene que tomar en cuenta la integración de lo nuevo con lo viejo, podríamos decir. A eso se refiere una planificación urbana. Luego tenemos lo que es el diseño urbano.
Tenemos que el diseño urbano se entiende por la interpretación o dar la forma al espacio público de las ciudades o asentamientos urbanos. Los criterios que priman en esta especialización de la arquitectura son de diverso tipo, siendo las más habituales los estéticos, físicos y funcionales. Entonces, en una plaza, ¿cuál va a ser el objetivo principal? Aglomerar a gente, como podemos ver aquí en la imagen. Y que la creación de esos espacios nosotros tengamos que tener en cuenta este, los diversos tipos que puede tener esa plaza, que pueden ser estéticos, físicos y funcionales, dependiendo en dónde lo estemos haciendo. Tenemos que tomar en cuenta también factores culturales. No va a ser lo mismo un diseño urbano para un área eh, europea que un área latinoamericana. Por cuestiones culturales tenemos que analizar eh, la forma de cultura de cada sociedad para poder generar espacios que respondan a las necesidades de cada lugar. Entonces tenemos que el diseño urbano busca ante todo hacer la vida más cómoda a los habitantes de los núcleos urbanos y gestionar en un espacio urbano donde se lleve a cabo la vida social. Entonces, tomar en cuenta también todos los factores. Y otro aspecto importante que a tomar en cuenta en el diseño urbano, la planificación urbana, va a ser el medio ambiente. El medio ambiente es un sistema formado por elementos naturales y artificiales que están interrelacionados y que son modificados por la acción humana. Se trata del entorno que condiciona la forma de la vida de la sociedad y que incluye valores naturales, sociales y culturales que existen en un lugar y momento determinado. Era lo que le decía anteriormente. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer algún diseño urbano, tenemos que tomar en cuenta también este otro elemento que es el medio ambiente, que está formado tanto por elementos, algo importante aquí, nos dice que elementos naturales como artificiales, todo lo que nos rodea. Dentro de los artificiales podemos encontrar que están las vías de comunicación, las áreas construidas, y todos estos elementos son los que son considerados como eh, elementos artificiales, y los naturales pues son los espacios libres, lagos y todo lo que podemos encontrar. Otro concepto importante que sepamos es lo que es una megalópolis. El término de megalópolis es el conjunto de áreas metropolitanas que por su cuyo crecimiento urbano acelerado lleva al contacto de la influencia de una con la otra, formadas por conurbaciones de grandes ciudades. Entonces llega el momento que, en este caso, la ciudad capital con varios de los municipios, ya como para tener como referencia, eh, ya por la expansión o la densidad demográfica o poblacional, se han llegado a unir, formando entonces, en este caso, a estas grandes ciudades, formando lo que son las megalópolis. Va a ser entonces conjunto de áreas metropolitanas que por el crecimiento urbano acelerado se unen unas con las otras, formando entonces lo que son conurbaciones de grandes ciudades. Ese es el concepto entonces de lo que es una megalópolis. A diferencia de lo que son las metrópolis, entonces tenemos que a la metrópolis, el concepto que nos ocupa en esta reseña, es usado en nuestro idioma con tres sentidos para designar a aquella ciudad principal más importante de un país. Entonces, ciudad principal de un país, relevancia que estará dada por su extensión o por la importancia que se presenta en materia política, económica. Por ejemplo, en este caso tenemos aquí España, la imagen de Madrid. Son consideradas como metrópolis. Entonces, tenemos que las metrópolis son aquellos espacios designados como la ciudad principal de cada país. Tenemos aquí esta de otra imagen que es de Hong Kong, en donde forman, eh, ya son consideradas metrópolis por tener estas características.
tanto a nivel político como económico, las hacen que se conviertan en metrópolis. Y por último, vamos a ir viendo otro concepto que es importante que conozcamos, como es un centro histórico. Y tenemos aquí que el centro histórico es el término utilizado por diferentes campos del conocimiento urbano, destacando la geografía y el urbanismo, que hace referencia a la parte más antigua de la ciudad. Y tenemos aquí algunas imágenes del centro histórico de la ciudad capital, en donde podemos ver que aquí nos dice que es la parte más antigua de la ciudad. Este concepto planea serias dudas por su indefinición, tanto espacial, que dice que no siempre se localiza en el centro geográfico del geográfico urbano. O sea, si nosotros eh, van a ver entonces espacios que son considerados centros históricos, en donde nos dice que no siempre va a estar en el centro. Este, por su indefinición tanto espacial como temporal. O sea, centro no quiere decir que esté en el centro, y temporal por la dificultad para diferenciar lo histórico de lo no histórico de un plano. Entonces, vamos a ver que en diferentes ciudades vamos a encontrar siempre son los centros históricos. Ahora vamos a ver lo que es un centro urbano. Entonces, el área es área polivalente y compleja, cargada de valores y significados, definida por su accesibilidad, por su carácter tridimensional, por la presencia de actividades terciarias de gestión y de dirección pública y privada, por el comercio y también por sus funciones culturales y de diversión, que la convierten en un espacio de animación, convivencia y encuentro. Cuando nosotros vamos a encontrar espacios que tengan estas características, espacios de animación, convivencia y encuentro, son espacios llamados centros urbanos. Sí, tenemos aquí una imagen de Dubái, en donde todavía estaba aquí en pleno crecimiento, en esta imagen, en donde era el centro urbano de esta ciudad. Vamos a ver otro término utilizado en urbanismo, en este caso es lo que es la conurbación. Es el grupo de ciudades que en un principio se generan por separado y en su proceso de evolución se aproximan y se juntan. Aglomeración policéntrica de ciudades y lugares en un territorio continuo o en un área amplia urbanizada, construida por aglomeraciones de núcleos próximos y sus entornos suburbanos, cuya expansión reciente se ha desarrollado hasta formar un continuo urbano que aboca a una gestión unificada o intermunicipal. Entonces vemos que aquí nos dice que la conurbación es básicamente la unión de estas dos ciudades. Tenemos que estas han crecido por separado, esta y esta. El crecimiento ha sido por separado, pero por la evolución que han sufrido, el crecimiento se llegan a unir. Entonces a este concepto le vamos a llamar conurbación. Entonces con esto terminamos algunos conceptos que son importantes que debemos de conocer con respecto a lo que es eh, el urbanismo como parte teórica, ya que en el transcurso del curso vamos a ir mencionando estos conceptos que son importantes que los conozcamos. Urbanismo, que es la ciudad, es una planificación urbana, nos referimos con un diseño urbano, que es el medio ambiente. Con respecto a las megalópolis, que son las metrópolis, es un centro histórico.
que es un centro urbano, y términos también como conurbación. Ahora vamos a complementar el contenido de esta semana con lo que es la historia de la planificación urbana. Entonces tenemos que hay un contexto histórico. Nos dice que desde finales del siglo XVIII y a lo largo del siglo XIX se produjeron en el mundo occidental una serie de profundas transformaciones que sentaron las bases de la sociedad contemporánea. La revolución industrial, nacida en Inglaterra en el siglo XVIII, se consolidó en el siglo XIX y se extendió al continente, y con ella se impulsó la economía capitalista. Se desarrollaron nuevos medios de transporte como es el ferrocarril o el barco de vapor, y la revolución demográfica generó un significativo crecimiento de la población. O sea que a partir de la revolución industrial vinieron a generar diferentes cambios a nivel urbano. Entonces, ya que tenían que resolver, como vemos en la imagen, el- esta ciudad llena de industrias, lo que provocó el crecimiento tanto poblacional y como también de otras necesidades. Tenemos entonces que el urbanismo, podemos como tal, se dio en los primeros siglos, en los años 1800 y en 1900. El siglo XVIII y el siglo XIX fue donde ah, obtuvo mayor auge. Entonces, como consecuencia del espectacular crecimiento de las ciudades, cuando el urbanismo alcanza su edad de oro, tanto en las elaboraciones teóricas como en su aplicación práctica, había que resolver, entre otros problemas, la adaptación de las viejas tramas históricas. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos en esta imagen la vieja trama que podría ser, que está en color rojo, y dice el ensanche de Pamplona. Entonces, si se dan cuenta, ya como primera propuesta urbana, tenemos acá que rompen para hacer las conexiones viales, hacen estos elementos. Entonces, aquí sí no se andaban, eh, ¿será que les pedimos permiso? Ellos lo que hacen es, empezaron a hacer era a plantear las ideas y abrían las calles principales o en base a las necesidades. Entonces, había que resolver, entre otros problemas, la adaptación de viejas tramas históricas. Entonces, aquí tenemos una adaptación. Esta es una vieja trama histórica y le hacen la adaptación por medio de generando esto. A las nuevas necesidades urbanas, la búsqueda de unas soluciones racionales para los nuevos barrios y la conexión mediante, entonces tenemos aquí la conexión mediante las vías de comunicación del núcleo antiguo y los barrios en desarrollo. Entonces aquí vemos en una manera resumida cómo se aplicó el urbanismo ya en estas ciudades que existían. Entonces tenemos que inicialmente el crecimiento urbano decimonónico se produjo de una forma espontánea y por sus consecuencias fueron muy graves. O sea, como pasa en muchas de nuestras ciudades, no hay una planificación urbana. Un montón de municipios del país crecen de esa manera, una forma espontánea. Van abriendo calles donde se les va ocurriendo, y eso hace que las ciudades crezcan de una forma desordenada. Por eso nos dice se produjo de forma espontánea y sus consecuencias fueron muy graves, ya que la mayor parte de una nueva población eran obreros que trabajaban en la industria y vivían cerca de las fábricas, en condiciones durísimas, hacinados en viviendas insalubres, en calles sin pavimentar y sin alcantarillado. Es lo que sucede entonces cuando se eh, hace un crecimiento de una manera desordenada, ya que carecen por la mayor parte de todos estos servicios. Tenemos entonces que después de eso vienen las propuestas urbanísticas de la primera mitad del siglo. En este caso eran poco racionalistas y tuvieron poco éxito, por lo que hablamos de urbanismo utópico.
Aspiraban a construir una nueva sociedad basada en el colectivismo que permitirá extender al proletariado los beneficios de la revolución industrial. Entonces vemos que las primeras propuestas urbanas en esa época ya eran, como vemos en esta descripción, tenía contemplado hacer como edificio de apartamentos, en donde en estos espacios vivieran todos los obreros, y vemos que tomaba en cuenta que el sistema de transporte lo tenían que hacer de manera subterránea. Entonces, para la época era algo imposible de hacer, pero ya tenían las primeras propuestas en esa época. Luego, él promovió la creación de falansterios, es decir, edificaciones en los que vivían y trabajarían comunidades aproximadamente de 1.600 personas, con servicios básicos conectados por patios y calles. Entonces vemos, tenemos aquí la propuesta a nivel urbano de Charles, donde vemos que tenía una planta con jardines internos y los cuales todas las personas vivían alrededor de esos espacios. Tenemos y siempre tenía la opción de hacer espacios como multifamiliares, como vemos aquí en esta sección. Entonces la idea era de que hacer como pequeñas comunidades de aproximadamente 1.600 personas. Tenemos a Robert Owen, para mejorar las condiciones, propuso la fundación de pequeñas ciudades de 1.200 habitantes, edificio para servicios públicos y vivienda. Fundó en 1825 la comuna Harmony en Indiana y fracasó en 1828. Entonces estamos viendo las propuestas de diferentes urbanistas en donde eh, planteaban las soluciones para el crecimiento poblacional. Haussmann se inició en 1853 en París durante el Segundo Imperio, o sea, del Napoleón III. Haussmann tenía objetivos urbanísticos, higiénicos y políticos. Quería resolver los problemas de suministro de agua potable y evacuación de aguas fecales que contribuirían a la difusión a la, a la, contribuirían a la difusión de las epidemias. Y vamos a ver entonces lo que es la reforma de París de Haussmann. Y para esto voy a compartirles un pequeño video para ampliar un poco más cuál era esta propuesta.
Bueno, entonces aquí vamos a hacer una pausa para que pase detenidamente y podamos ver el proyecto. Nos dice que duró 17 años, el cual se dividió en 5 categorías principales. El número 1 fueron las obras viales, construcción de edificios, parques públicos, acueductos y alcantarillas y distribución de la administración de la capital. Entonces vemos que los 5 puntos que trabajó, en este caso tenemos las construcciones de edificios y vemos la imagen. Si nos damos cuenta, tenemos aquí en la parte superior, comenzó a construir edificios a la gente menos pudiente para lograr mínimo de infraestructura e higienización como City. Y vemos esta imagen, tenemos el edificio al fondo y tenemos aquí algunos otros edificios. En este caso, después de la reorganización, vemos que estos edificios que veíamos aquí ya no están. Con respecto a los parques públicos, empieza a estructurar envíos, un antiguo bosque situado entre la Sena y las fortificaciones occidentales, que se transforman en un punto de reunión de las personas más elegantes de París. Entonces empieza a crear estos espacios públicos. Punto número 4 eran los acueductos y alcantarillas, un plan urbano de París, Napoleón III, agua y drenaje. Francois es el encargado de las instalaciones hidráulicas, proyecta los nuevos acueductos, una nueva red de alcantarillado de 560 kilómetros, solo quedan 15 kilómetros de los 146 kilómetros originales, y los desagües se trasladan río abajo. En la actualidad podemos observar que se mantiene esta idea, ya que ahí en París los drenajes y toda la tubería va dentro como lo atraviesa los ríos, en la parte profunda del río, en toda la orilla es donde van todas las tuberías de drenaje, siempre manteniendo entonces la misma idea que planteaba Husman. Tenemos entonces con respecto a lo que es la distribución de la administración del capital. Desde 1859 habían 11 municipalidades en sus alrededores y estas serán anexadas a París, donde una parte de las funciones administrativas se descentralizan. Tenemos aquí una imagen de donde tenemos el nivel urbano antes y después. Entonces vemos la gran diferencia. Tenemos aquí, en este caso, podemos ver un crecimiento urbano desordenado y después vemos cómo se plantea con calles completamente anchas y que le dan un sentido urbano al crecimiento de París. Y tenemos aquí una gráfica donde nos muestra el debate de la transformación de París, quién lo hizo, Husman o Napoleón.
Napoleón III realizó unas líneas de planos y Husman toda la actividad administrativa. Liberales en contra del proyecto, ya que no estaban de acuerdo con el financiamiento, y también intelectuales y artistas en contra por destrucción ambiental. Y esto creó mayor modernidad. Entonces, siempre que se va a hacer algún tipo de transformaciones de este tipo, siempre vamos a encontrarnos con personas que van a estar de acuerdo y otras que no. Entonces, este tipo de proyectos son completamente complejos y si se pueden dar cuenta que en este caso, ellos cuando hicieron este tipo de transformaciones urbanísticas no se estaban con, ellos lo que hacían, querían transformar, demolían todo y hacían de nuevo planteaban de nuevo la trama urbana. Pero tras de esto había un gran plan que después les daban dónde vivir a todas esas personas que desalojaban entonces. Y tenemos entonces que la contribución de Husman en Francia, Lyon se realiza a reordenaciones, Marsella a trabajos en el canal de Suez y la apertura de la Rue Imperial. En Bruselas y en Burgomaestre cambian completamente la ciudad, eliminando el río Sena. En Italia fueron pocas las ciudades importantes donde no se trabajaron calles rectas, como Nacional en Roma, la vida de Roma en Turín y la vida independiente en Bolonia. Entonces podemos ver que después de esa transformación varias ciudades europeas también tomaron el ejemplo de Francia. Y podemos observar aquí algunas imágenes en donde vemos esas transformaciones. Y tenemos entonces que en esta época, el arte racionalismo de la época, en este caso, en estas fechas predominaban los estilos principales, era el gótico y el clásico. Nace el eclecticismo, o sea, el eclecticismo ya sabemos que vamos tomando elementos de diferentes corrientes o estilos arquitectónicos, movimientos filosóficos y visión del arte. Hegel apoyaba la corriente ya que acoge estilos, rompe esquemas y ya no hay un estilo de moda. En este caso se incluye el racionalismo para mejorar el análisis moderno y más constructivo. Y llegamos entonces a las conclusiones: nueva modernidad instalada en Francia, más orden, salubridad y espacios. Se instauró la ideología política neoconservadora, nueva economía y más rentable. El Plan de París sirvió de modelo para otras ciudades. Bueno, entonces con esto pudimos observar lo importante que es algunos conceptos a nivel urbano y también cómo cómo fue que estas ciudades actualmente grandes lograron implementar el urbanismo o de acuerdo a las necesidades que iban surgiendo. Entonces, factores importantes como la salubridad, que es bien importante, que son necesarias a tomar en cuenta en una planificación urbana. Entonces, nuevamente nos vamos a la presentación para compartirles las preguntas de estudio correspondientes a la semana número 1. Entonces, vemos las reformas de París, vemos el río Sena,
y generan grandes plazas alrededor de este río. Y vemos en la actualidad cómo se encuentra. Tenemos algunos otros ejemplos donde se han hecho reformas a nivel urbano. Tenemos, en este caso, tenemos el ensanche de Barcelona, de Cerda, empleando el trazo de la cuadrícula Cerda, concibe la ciudad a partir de células. Y vemos entonces que el ensanche se refiere a todos estos elementos. Y vemos que la ciudad estaba compuesta por una cuadrícula y el ensanche lo que hace es hacer diagonales de esa cuadrícula para romper con esa monotonía. Tenemos algunas otras propuestas, en este caso aparece la ciudad lineal de Arturo Soria. La ciudad lineal, iniciada en 1882 por Arturo Soria, se disponía a lo largo de una amplia calle con árboles que flanqueaba una vía de ferrocarril. Las casas se situaban en ambos lados de la calle, rodeadas de abundantes espacios verdes. Vemos aquí entonces, tenemos un área de ferrocarril y vemos la propuesta de diferentes áreas verdes y toda la ciudad se generaba a nivel de forma lineal. Bueno, entonces con esto pasamos a las preguntas de estudio correspondientes a la semana número uno. La número uno es, se designa aquella área urbana que ostenta una alta densidad poblacional. La número dos, promovió la creación de palansterios, es decir, edificios en los que vivían y trabajarían comunidades de aproximadamente de 1.600 personas con servicios básicos conectados por patios y calles. Número 3, para mejorar las condiciones, propuso la fundación de pequeñas ciudades de 1.200 habitantes, edificios para servicios públicos y vivienda. Fundó en 1825 la comunidad de New Harmony en Indiana y fracasó en 1828. O sea, si nos damos cuenta, 3 años después. Se inició en 1853 en París, durante el Segundo Imperio de Napoleón III. Husman tenía objetivos urbanísticos, higiénicos y políticos. Quería resolver la problemática de suministro de agua potable y evacuaciones de las aguas fecales que contribuían a la difusión de epidemias. Y la número 5, iniciada en 1882 por Arturo Soria, se disponía a lo largo de una amplia calle con árboles que flanqueaban una vía del ferrocarril. Las casas se situaban en ambos lados de la calle, rodeadas de abundantes espacios verdes. Entonces, con esto finalizamos la clase del día de hoy, agradeciéndoles a ustedes por la atención prestada y esperando que los conceptos que hemos visto el día de hoy les haya quedado completamente claros. Entonces, nuevamente agradecerles por la atención prestada y solo vamos a tomar el dato de los conectados el día de hoy y nos vemos la siguiente semana para la próxima clase. Así que pasen un feliz día. Saludos a todos. Marco Antonio, nos vemos. Erika Andrés, feliz día. Saludos Andrés. Pablo Ortiz, saludos, feliz día. Jonathan también. Jessica del Cid, gracias igualmente, feliz día. Pablo Díaz, Cecilia del Carmen, feliz día.